Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos al webinar Ejecuta fácilmente proyectos de construcción con Monday.com. Primero que nada, quiero agradecerles por acompañarnos en esta edición. Les comento que este webinar tendrá una duración aproximada de 1 hora. Durante el transcurso de nuestro recorrido, podrán hacernos llegar sus preguntas a través de la sección de Q&A y al final de la presentación, con mucho gusto, les estaremos respondiendo. En esta edición nos encontramos como panelistas mi compañera Verónica Beltrán. Buenos días, Verónica, consultora de Monday.com, y su servidora Sandra Pérez. La agenda para el día de hoy es la siguiente. Haremos una pequeña introducción mencionando la importancia de la gestión integral en los proyectos. Hablaremos de los portafolios de proyectos y qué tiene que ver con esta gestión integral en cada uno de nuestros proyectos. Mencionaremos qué es y cuáles son los elementos de la gestión integral. Además, hablaremos cómo Monday.com nos ayuda con este proceso de gestión. Posteriormente, tendremos una demo en vivo de lo que vimos en la teoría con un ejemplo preparado por mi compañera Vero. Y finalmente cerraremos con la sección de preguntas y respuestas, donde atenderemos todas sus inquietudes. Entonces, comencemos. La gestión integral de un proyecto implica la coordinación de todos los elementos del proyecto, desde la delegación de tareas y la gestión de recursos hasta la comunicación con los participantes involucrados. Adoptar un enfoque integral para la gestión de proyectos y sus interdependencias te permite ejecutar proyectos sin perder de vista el panorama general. Durante este webinar revisaremos algunos de los procesos más importantes que forman esta gestión integral y conoceremos las funcionalidades con las que cuenta Monday.com para poder centralizar toda la información en una sola fuente. Para el tema del día de hoy es importante mencionar otros conceptos como lo son los portafolios de proyectos. Los portafolios de proyectos nos muestran información a alto nivel de nuestros proyectos y es importante definir la manera en la que los gestionamos. Entonces, un portafolio de proyectos hace referencia a un conjunto de proyectos diversos agrupados en un mismo sitio, con el objetivo de facilitar el trabajo de gestión, con los objetivos financieros y estratégicos de la empresa u organización. Entonces, los portafolios tienen un objetivo de más alto nivel. Tener una visibilidad general de todos nuestros proyectos es imprescindible. La generación de portafolios de proyectos responde a preguntas tan importantes como ¿en qué estamos trabajando? ¿Tenemos los proyectos correctos? ¿Dónde estamos invirtiendo dinero y personas? ¿Está optimizado nuestro portafolio? ¿Podemos entregar el portafolio de proyectos de manera realista? ¿Cómo nos estamos desempeñando? ¿Podemos absorber todo el cambio? ¿Obtuvimos los beneficios que pretendíamos? Así entonces, la gestión de portafolios de proyectos es una forma de administración centralizada y consiste en identificar y establecer prioridades, autorizar, dirigir y controlar proyectos que contribuyen al logro de objetivos específicos. En esta gestión, el propósito es asegurar que los proyectos pasen por un proceso de revisión y sean evaluados para poder asignarles la prioridad adecuada y los recursos necesarios. Este proceso consta de una serie de pasos y estos pasos se convertirán eventualmente en un ciclo. Primero, vamos a categorizar. En este paso seleccionaremos de un listado de propuestas de proyectos. Se pueden dividir en grupos por diferentes categorías en base a su complejidad, objetivo, tipo de recursos aplicados, tecnología, duración, etc. Por supuesto, el objetivo principal de categorizarlos es que cumplan con las estrategias organizacionales de expansión y crecimiento. Posteriormente hacemos una selección de proyectos pasando por un proceso de revisión, en donde una vez establecidos los criterios de selección, se podrán definir los proyectos que van a entrar en el portafolio.
La selección de proyectos estará a cargo de un evaluador o de un grupo de evaluadores que identificarán los proyectos viables para pertenecer a este portafolio de proyectos. Y finalmente llegamos a la gestión integral del proyecto, en donde coordinaremos todos los elementos que forman parte de un proyecto y que es el tema principal de este webinar. Entonces, la gestión integral del proyecto implica la coordinación de todos los elementos que conforman un proyecto, enfocándose en la planificación de actividades y dándole suma importancia a la comunicación con los participantes involucrados. Cada uno de estos elementos implica una gestión que al sumarse logran un proceso integral. De esta manera permitirá la mejor ejecución del proyecto sin perder de vista el panorama general. Los elementos a considerar durante el seguimiento para tener éxito en la gestión de proyectos de construcción son la gestión de tareas. Esta es la planeación de tareas que incluye un alcance de proyecto con duraciones y costos establecidos. Los recursos, que es la gestión de recursos, pueden abarcar desde el equipamiento y los fondos económicos hasta las herramientas técnicas y el volumen de trabajo de los empleados. Tenemos la gestión de riesgos. Esa es la práctica de identificar, analizar y responder de manera proactiva a diferentes eventos que pueden presentarse ante tu proyecto, para que éste se mantenga en curso dentro del presupuesto y bien orientado. También tenemos la gestión de archivos, en donde tenemos la localización de información puntual asociada al proyecto. La gestión de cambios. En este proceso preparamos todo lo necesario para la transición a las modificaciones que ocurran en el proyecto. Aquí debemos considerar la obtención del respaldo de la organización para el cambio en cuestión y la implementación en tiempo y forma. Y por último, las lecciones aprendidas. En estas se capturan evidencias que se utilizan para hacer recomendaciones prácticas y útiles cuando es necesario replicar el conocimiento en el diseño y o ejecución de otros proyectos de los que se espera lograr resultados similares. Ahora, ¿qué es lo que nos ofrece Monday.com? Monday ofrece un sistema centralizado que permite comprender mejor todos los aspectos de un proyecto de construcción. Esta plataforma ofrece la capacidad de gestionar proyectos de principio a fin en cada una de sus etapas, así como cada uno de los procesos que lo rodean y que son necesarios para asegurar el éxito y cumplimiento de objetivos. Algunas funcionalidades que nos permitirán llevar a cabo una gestión integral de nuestros proyectos son, primeramente, los tableros, en donde puedes diseñar planes de trabajo detallados con más de 50 tipos de columnas para identificar duración, relaciones y otros atributos de las actividades. Asimismo, vamos a poder dar seguimiento a las fechas, presupuesto y recursos para asegurarte de cumplir con cada uno de los objetivos. También tenemos las automatizaciones. Es una función con la que podrás automatizar las tareas diarias de tu proyecto y agilizarlas, agregando recordatorios, notificaciones, entre otros. Tenemos las actualizaciones. Con las actualizaciones o comentarios vas a lograr una comunicación fluida con todos los involucrados en cualquier momento y desde cualquier lugar, evitando largas cadenas de correos. Los dashboards. Vamos a poder visualizar los proyectos en distintos formatos como tabla, Gantt, calendario, gráficos, etc. Vas a poder apoyarte en ellos para conocer tu desarrollo, así como para tomar decisiones acertadas y mitigar posibles riesgos. Documentos, en donde aquí vas a poder compartir los archivos asociados al proyecto y almacenarlos en un repositorio documental que protege cada una de sus versiones. Formularios. Al crear un formulario podrás compartirlo a los interesados, donde cada envío del mismo se creará un nuevo registro.
Esto es útil para dar de alta nuevas actividades, riesgos, ingresar cambios, lecciones aprendidas, etcétera. Bien, ahora que ya entendemos la importancia de la gestión integral del proyecto, su proceso y qué es lo que nos ofrece Monday.com para llevarlo a cabo, le cederé la palabra a mi compañera Vero, quien les presentará una demo en vivo de la herramienta. Gracias, Vero. Muchas gracias, Andy, por tan valiosa información y de nuevo muy buenos días a todos. En la segunda parte de la reunión les vamos a presentar de manera general una solución hecha en Monday.com para la gestión integral de proyectos, específicamente aquellos que están asociados a la rama de construcción. Como preámbulo, Sistec Construcción, una empresa que desarrolla justamente este tipo de proyectos, se ha percatado que al existir varios involucrados, ha sido complicada la comunicación, así como también la correcta gestión de información, lo cual ha ocasionado distintos problemas afectando directamente el desarrollo de los proyectos. Ante esta situación, la empresa se dio cuenta que necesitaba urgentemente centralizar esta información y agilizar la comunicación entre los equipos. Para ello, empleó Monday.com, contemplando desde lo que es la evaluación de concursos en los que pudiese participar, el análisis de los portafolios de proyectos y finalmente la gestión de los procesos que se involucran para conducir al éxito de los proyectos. Entonces, teniendo este contexto, vamos a pasar a la herramienta para ver justamente la solución que se realizó con Monday.com. La primera parte que vamos a ver va a ser lo que es la evaluación de los concursos. Esta va a comenzar con el registro de las licitaciones a través de un formulario que es compartible. En este formulario se solicitan datos importantes como son el nombre del concurso, el tipo de proyecto que es, la fecha de propuesta técnica, la fecha de propuesta económica, cuándo se estuvo registrando este concurso, por quién se registró el concurso y finalmente agregar alguna evidencia documental, ¿ok? Una vez que nosotros registremos estas licitaciones, van a pasar a través de un proceso de discretización para finalmente aquellas que pasan este primer filtro, van a llegar a una etapa de evaluación. En esta etapa de evaluación, vamos a poder hacer uso de una matriz que nos va a permitir saber la factibilidad de estar participando o no en esta licitación. En este caso se evalúan criterios como son el costo estimado, entonces vamos a poder elegir, por ejemplo, si se aproxima 5 millones de pesos o menos, de 5 a 10 o más de 10. Otro criterio sería la carga laboral que nos puede implicar, el impacto que va a tener en la empresa, cuál va a ser la complejidad de este proyecto, así como la duración del mismo. El conjunto de esta puntuación nos va a dar finalmente un score que va a depender de los parámetros establecidos por la empresa. En este caso, el puntaje que nos establece la empresa es que aquellas licitaciones con un porcentaje igual o mayor al 80% van a ser aquellas licitaciones donde nosotros vamos a estar aceptando. Entonces, en el caso de que nosotros veamos que se obtiene un porcentaje mayor o igual al 80%, tendríamos que marcarla como aprobada y en caso de tener porcentajes más bajos, como es el caso de ampliación de una carretera, pues entonces la estaríamos rechazando, ¿ok? Pasando los concursos, vamos a tener lo que es el portafolio de proyectos. Digamos aquí que ya los dueños de las licitaciones nos dieron el fallo a nosotros y ganamos una X cantidad de proyectos, los cuales se van a mantener agrupados por portafolios, que nos ayudarán a conocer el panorama general de cómo es que vamos, ya sea en cuanto a tiempo, costos y algunos otros datos generales. En este escenario lo que podemos emplear es un dashboard que arroja información valiosa como son la cantidad de proyectos en el portafolio, en este caso contamos con 7 proyectos, el estatus de los mismos, vemos que tenemos 3 en progreso, 2 no iniciados, 1 suspendido y bien, si hay algún cancelado. También podemos tener a la vista datos que están referidos a los costos,
comparando lo que es el presupuesto planeado de todos los proyectos, los montos que se han ejercido al día de hoy, así como los montos que restan por efectuarse. Del mismo modo, en este dashboard vas a poder ver información como el responsable de cada uno de los proyectos. Por ejemplo, Berenice Cabrera está a cargo de Parque Estado de México, Sandra tiene otro proyecto y Verónica Beltrán tiene algunos proyectos diferentes. Del mismo modo, podemos saber el porcentaje de actividades terminadas de cada uno de los proyectos en caso de tener avance. Igualmente, podemos ubicar a los proyectos de acuerdo a su ubicación geográfica y observarlos también en lo que sería un gráfico de Gantt, viendo justamente la cantidad de tiempo que estaría tomando a lo largo de los años. Y también realizar unos análisis un poquito más puntuales de cada proyecto. En este caso, por ejemplo, lo que observamos es lo correspondiente a costos. Tenemos lo planeado, lo ejercido y lo por ejercer, ya no de manera general como se observaba al inicio del portafolio, sino que aquí lo tenemos un poquito más específico de cada uno de nuestros proyectos. Por otro lado, y también asociado a lo que es el nivel portafolio, también vamos a poder llevar a cabo una gestión vertical de los recursos que van a estar participando en nuestros proyectos, alimentándolos con datos importantes como son su rol, el nombre del recurso, el estatus con el que cuenta, datos generales como son su correo electrónico, teléfono e inclusive podemos asignarles las tarifas por unidad. Y asociado justamente a lo que son los recursos, vamos a poder emplear el perfil de uso de recursos. Este nos va a mostrar la cantidad de unidades asignadas por recurso. En este caso, como está a nivel portafolio, se están contemplando todas las actividades de todos los proyectos en los que está participando nuestro recurso. Entonces, Angélica Reyes, vemos, por ejemplo, que está en la Torre A de Ciudad de México, vemos que también está participando en el edificio ecológico y también en la construcción de un restaurante en Guadalajara. Entonces, aquí podemos ver que existe empalme en algunas semanas. Y también, ¿qué observamos? Vemos los círculos que se encuentran en azul, que significa que aquí todavía existe una subutilización. Solamente estamos empleando, Angélica, un total de 26.7 horas de 40, que sería su límite. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos todavía diferencia para poder emplearla en otras actividades. Sin embargo, los que se muestran en color rojo significa que tienen sobreasignación. En este caso, Sandra Pérez está siendo empleada un total de 43.4 horas de 40. Entonces, le están restando 3.4 horas, las cuales tendríamos que nosotras corregir, ¿ok? Entonces, también pueden hacer uso justamente de lo que sería el perfil de uso de recursos. Y ahora sí, hablando específicamente de lo que es la gestión de proyectos, vamos a analizar justamente solo un proyecto en este caso, que corresponde a la construcción de un edificio en la Ciudad de México. En principio vamos a contar con un dashboard con información general, como son la cantidad de unidades con la que cuenta el proyecto, el estatus de la misma, así como la información del presupuesto planeado, el presupuesto ejercido y el presupuesto que resta por ejercer. De igual manera, podemos observar el Gantt de manera general, observando justamente nuestro WBS. Si lo expandimos, podemos ver justamente las actividades que están contempladas en cada uno de los elementos de WBS. También podemos ver las relaciones que existen entre las actividades y si nosotros quisiéramos, también podríamos poner a la vista lo que es la ruta crítica, así como las distintas líneas base. ¿Ok? De igual manera que como vimos en el portafolio, también vamos a poder analizar, obviamente de manera más específica, lo que es el perfil de uso de recursos. Entonces aquí vamos a analizar solamente la asignación de actividades correspondientes en la construcción de esta torre de Ciudad de México. Ahora, como mencionaba Sandy en la teoría, la gestión de un proyecto viene acompañada de distintos procesos que en conjunto conducen al éxito del mismo, como son
la gestión de tareas, donde en principio vamos a estar planificando, cargando el programa como son datos de los nombres de los WBS, las actividades que lo están conformando, la duración de las mismas, la asignación de relaciones que va a estar conteniendo y finalmente vamos a poder también asignar los recursos que van a estar trabajando en cada una de las actividades. Una vez que nosotros realizamos estos ajustes, vamos a crear lo que es nuestra línea base que nos va a permitir tener un punto de comparación cuando nosotros estemos dando avances. Entonces, una vez que nosotros terminamos la planificación, vamos a pasar a lo que es la fase de control, donde vamos a poder dar avances en cuanto a fechas y en cuanto a costos, que apoyados de la línea base que previamente nosotros creamos, nos ayudará a tener un punto de comparación y conocer cómo se va respecto a lo que nosotros planeamos, conociendo si vamos adelantados o atrasados en cuanto a fechas, así como saber si estamos dentro o fuera de lo que presupuestamos. Por otro lado, tenemos la gestión de los riesgos, que además de contar con un dashboard que nos va a mostrar información de alto nivel, nos ofrece su identificación a través de un formulario compartible. Este formulario compartible ya lo tengo abierto aquí para que ustedes vean algunos de los datos que nos estaría solicitando, como es el nombre del riesgo, la categoría a la que pertenece nuestro riesgo, es decir, si es de alcance, comunicación, calidad, de recursos humanos, material, etc. También podemos conocer si se trata de una amenaza o una oportunidad, la fecha de identificación, la causa y efecto del mismo, quién registra el riesgo, así como también asociarle algún archivo en caso de tener alguna evidencia documental. Una vez enviados los riesgos a través de estos formularios, van a caer en una tabla de identificación. En esta tabla de identificación y dependiendo de la categoría que nosotros asignamos al riesgo, se le va a estar asignando un responsable. Esta asignación del responsable está asociada a automatizaciones que podemos realizar con Monday. Entonces, por ejemplo, aquí, si pertenece a la categoría financiero, entonces se le asigna a Sandra Pérez. Entonces, además de esta asignación, también vamos a poder notificarle a Sandy a través de un mensaje personalizado que entre a Monday, revise los detalles del riesgo y finalmente comience a evaluarlo. En esta evaluación vamos a poder emplear una matriz. Esta matriz contiene datos como son la probabilidad de ocurrencia del riesgo, que va desde despreciable, baja, media o alta, el impacto que tendría el riesgo en cuanto a programa y el impacto que podría tener en cuanto a costos. Finalmente, y gracias a esta evaluación, vamos a poder obtener un score total que nos va a permitir priorizar a nuestro riesgo para saber justamente cuál de estos riesgos deben ser atendidos con una mayor urgencia. Asociado también al análisis, vamos a poder conocer el costo de exposición. Este costo de exposición, dependiendo de cómo se evaluó en cuanto a la probabilidad de ocurrencia, así como su probabilidad de impacto en el costo. También desde aquí vamos a poder gestionar lo que son los planes de mitigación que vamos a poder estar realizando para cada uno de los riesgos, así como posteriores análisis a estos planes de respuesta que nos van a permitir evaluar lo que son los riesgos residuales. Otro de los procesos que debemos considerar es la gestión documental. En este caso vamos a contar con una galería de archivos de distintos tipos y de distintas disciplinas, los cuales vamos a poder ubicar rápidamente a través del buscador. Entonces, si nosotros quisiéramos buscar el contrato, solamente empezamos a escribir la palabra y el que haga match con este va a ser el que nos va a estar seleccionando. O también podemos hacer uso de los filtros y decir, ¿sabes qué? Solamente quiero ver aquellas que son facturas. Entonces, aplicamos el filtrado y solamente nos muestra las dos facturas que tenemos a la vista. ¿Ok?
Estos documentos también se les puede llevar una fácil gestión. Esta gestión, ¿qué es lo que implica? Vamos a poder nosotros estar realizando algunos comentarios y mencionar a algunas personas para realizar ajustes al mismo. En este caso se está mencionando a Laura Vázquez y se le pide que por favor corrobore las medidas señaladas en las escaleras. Entonces le va a llegar una notificación a Laura, va a realizar los cambios pertinentes y cuando esté solucionado, ¿qué es lo que va a hacer? Va a cargar una nueva versión. Entonces aquí también podemos llevar justamente este control y seguridad de cada una de las versiones. Estos documentos también es posible cargarlos gracias a un formulario. Este formulario nos pide datos simples como son el nombre del archivo, el tipo del archivo en caso de ser un plano, un contrato, una factura, estimación, un manual, etcétera, a qué disciplina va a estar perteneciendo y finalmente el espacio para cargar lo que es este documento. Y al igual que como vimos en el riesgo y dependiendo de la disciplina que nosotros le asignemos y gracias a las automatizaciones, se va a asignar y notificar al responsable, quien va a entrar a Monday, revisar la documentación y finalmente va a poder modificar el estatus del documento, asignando valores como son si ya está aprobado, para aprobación, para revisión o quizá que el documento no se encuentre más en uso. Luego, en lo que respecta a los cambios e issues, también aquí, además de contar con un dashboard para conocer lo que es la información general del mismo, se cuenta con un formulario que nos va a permitir darlos de alta con información indispensable, también con las automatizaciones necesarias para asignar responsable y notificarle que debe evaluar su impacto. Y finalmente vamos a contar con una pestaña de aprobación o rechazo de los mismos. Otro proceso muy importante en los proyectos es la realización de la famosa punch list. Esta se efectúa al finalizar los trabajos subcontratados, donde una persona encargada va y supervisa la obra y en caso de encontrar detalles los documenta para su solución y posterior liberación del subcontratista. Para ello se realizó un formulario que alimenta el tablero con datos como son la disciplina a la que pertenece este conflicto, el nombre del conflicto, por ejemplo, que faltan bombillas de luz en el techo, el lugar que se está afectando, en este caso estaría afectando al piso 5, específicamente de la oficina 504, la fecha de identificación correspondiente al 18 de abril de 2023, quién lo identificó, es decir, quién completó el formulario, que en este caso es Carolina López, y finalmente el subcontratista responsable asociado a la disciplina. Este responsable, como hemos visto, es notificado para revisar justamente los detalles e inclusive conocer la fecha que tiene como límite de disolución y una vez pues que haya trabajado en este conflicto, pues pueda cotejar su solución. Finalmente, la documentación de las lecciones aprendidas permitirá que todo aquel conocimiento adquirido a través de experiencias, ya sean exitosas o no, esto en el proceso de realización del proyecto, pues nos ayuden en la mejora de ejecuciones futuras. Entonces, ¿qué es lo que documentamos aquí? Lo que es la lección aprendida, cuándo se registró, quién la registró, a qué categoría pertenece esta lección aprendida, el tipo en caso de ser negativa o bien tener alguna lección aprendida que fue positiva. Y listo. Ahora conoces cómo puedes llevar a cabo la gestión integral, no solo de tus proyectos, que fue lo último que vimos completando todos estos procesos, sino también que puedes saber cómo llevar a cabo la gestión de tu portafolio de proyectos e inclusive la gestión de los que son los concursos en los que podría estar participando tu empresa. Todo esto a través de una plataforma que es amigable, sencilla e intuitiva, como lo es Monday.com. Les agradecemos su tiempo por acompañarnos en este webinar de Systech Construction y los invitamos a que revisen nuestras redes sociales en caso de tener alguna duda o si requieren más información acerca de Monday.com. Hasta luego.